Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Conectar para Sanar. Qué felicidad de estar aquí. Y hoy te voy a invitar a que respiremos profundo y a que hablemos de un tema que es muy mágico. Y voy a empezar por hacerte una pregunta. Y es, ¿hace cuánto no te permites soñar? Y soñar realmente, no en eso que crees correcto, no en eso fácil, no en lo que crees que debería ser, sino en eso que realmente te toca el corazón, te mueve el corazón. Porque hoy vamos a hablar de los sueños, de conectarnos con los deseos de nuestro corazón, de volver a soñar, de volver a creer, de volver a imaginar nuevas posibilidades. Hoy quiero hacerle como un reconocimiento y un llamado a la posibilidad de volver a soñar y de volver a creer. Porque siento que como niños todo el tiempo estamos soñando. Uno ve a un niño y todo el tiempo está soñando, imaginando, creando todo tipo de realidades y de posibilidades. Pero cuando vamos creciendo y cuando nos vamos convirtiendo en adultos, es como si dejáramos todo esto a un lado, como si cortáramos los sueños y nos convirtiéramos en estos seres que ahora tienen que ser acartonados, que ahora tienen que ir muy rápido por la vida, que ahora tienen que ir corriendo de un lado a otro. Y como que muchas veces en ese corre-corre no nos permitimos realmente reconocer qué es lo que estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo y qué queremos crear. Así que espero que este episodio sea una invitación profunda para que te permitas soñar, porque siento que necesitamos seres conscientes, cada vez más despiertos y que cada vez se permitan soñar y creer que existen otras posibilidades para que convirtamos este mundo cada vez en eso que realmente queremos de él. Y hay una frase que a mí me marcó mucho leyendo un libro un día, no me acuerdo muy bien qué libro fue, pero decía que las ideas nos eligen, que las ideas, que los sueños nos eligen para ser materializados. Y que si nosotros por alguna razón no le abrimos las puertas, porque tal vez estamos en otra cosa, porque creemos que no es nuestro momento o porque simplemente decimos eso no es posible, pues ese sueño y esas ideas van a ir por alguien más, porque es como si su misión fuera ser materializados en esta tierra, entonces van a encontrar como a ese portador que pueda crearlos y que pueda materializarlos. Pero ¿cuántas veces esos sueños no tocan nuestra puerta? No nos dicen, hola, aquí estoy, y nosotros simplemente seguimos, los pasamos de largo, ni siquiera nos permitimos conectar con esas posibilidades y entonces pues esos sueños que nos eligieron, que llegaron a nosotros justo para que nosotros creemos nuevas realidades, van a ir por otra persona y nosotros nos vamos a perder de esa posibilidad. Y te voy a invitar a que por un instante lo veas así, a que tal vez no es solo como un anhelo o un ideal o algo por allá como infantil, sino que realmente eso te eligió para que tú te des cuenta y nos lleves a darnos cuenta a todos que existen otras posibilidades. Que tú sientas que cuando una idea o que cuando algo te toca la puerta, tal vez puedes abrirte a algo mucho más profundo desde, ok, vida, tal vez esto es lo que quieres de mí. Tal vez eso en lo que creamos, la divinidad del universo, la vida, nos está eligiendo también para que seamos los creadores de esto. Y entonces qué bonito poder empezar a abrirnos con curiosidad a eso que nos toca la puerta. Y yo he sido una soñadora. Y he tenido muchos miedos, muchos, 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 porque yo no he sido como esta persona que se tira ante todo y dice no tengo miedo. Yo antes de dar un paso siempre tengo mucho miedo, pero he aprendido a trabajar con miedo y todo. Pero yo me acuerdo mucho que después de hacer un proceso muy profundo con un psicólogo que tuve, como mi primer psicólogo con el que trabajé muchas cosas, después de estar tumbando muchas máscaras, de estar mirando muchas sombras, me acuerdo que un día me senté en una sesión y le dije, yo sueño con una vida en chanclas.
y con una vida donde yo pueda salir al jardín y quitarme las chanclas y estar descalza. Y a él no prestó mucha atención, pues como, ok, sí. Y como que no le dio la relevancia. Pero para mí eso se convirtió como en un faro, como en una brújula que me guiaba. Y yo miré esto que nacía en mí con mucha curiosidad y eso es lo primero. Si una idea, si un sueño llega a ti, como en vez de decir, esto no es posible, ¿qué tal empezar a mirarlo con curiosidad? Y yo empecé como con esa curiosidad y la curiosidad luego me llevó a abrir el corazón. ¿Cómo se siente vivir en chanclas? Y eso para mí, eso hacía como que todo mi corazón latiera, era como, wow, qué maravilla, una vida en conexión con la naturaleza. Y eso para mí era como tan grande, tan inmenso, y me permitía sentirlo desde el corazón. Entonces acaban como dos puntos muy importantes. Uno, abrirle la puerta con curiosidad y dos, conectarnos desde el corazón con cómo se siente esa realidad que estamos imaginando y soñando, porque todo empezó con una visión un día. Y para mí esa visión y esa emoción se convirtieron en mi ancla. Y desde ahí empecé a tomar muchas decisiones. Entonces, en un momento fue conseguir un consultorio en Medellín, porque todavía vivía en Medellín, todavía no tenía la oportunidad como de estar en el campo, pero yo dije, bueno, voy a conseguir un consultorio. Y llegué a un consultorio lleno de plantas, donde todo era alrededor árboles, y dije, este es. Y todavía no podía salir a la tierra porque se veían árboles, pero eran en medio de la ciudad. Pero para mí eso era como acercarme a eso. Ya estaba rodeada de naturaleza. Ya lo que veía todos los días eran árboles y pajaritos. Y eso para mí era como dar un paso grande hacia allá. Y tomar ese consultorio era muy asustador en ese momento. Porque era un consultorio costoso. Era muy grande, muy grande. O sea, yo había conocido consultorios de psicólogos y eran como una cosita chiquita donde cabía un sofá y donde cabía una silla. Y yo estaba viendo un consultorio donde cabía un sofá, una silla, un escritorio, un tapete, donde podía meter hasta 20 personas o más. O sea, un espacio muy grande. La gente iba y me decía, yo podría vivir aquí. Pero para mí en ese momento era como confiar en algo más grande y confiar en que yo podía soñar en grande. Y entonces en ese momento fue tomar ese consultorio y empezar a trabajar en lo que me hacía dudar que eso fuera posible. Entonces, en vez de decir, no es posible coger ese consultorio o no es posible coger un espacio rodeado de naturaleza, para mí fue, ¿qué no me permite creer que esto es posible? ¿Qué tengo que hacer para que esto sea posible? Y entonces empezar a cambiar el discurso. Yo estoy alineada con esto que siento desde adentro. Y en ese momento fue eso. Y luego vienen un montón de decisiones alineadas que se van conectando con eso que sentimos desde adentro. Ese fue como uno de mis primeros pasos, por así decirlo, hacia esa realidad que yo veía en conexión con la naturaleza y esa realidad en grande y mágica y maravillosa. Pero luego fue que yo le decía a Sebas, que es mi compañero de camino, yo le decía, ay, vámonos a vivir al campo, vámonos a vivir al campo. Y él me decía, yo no puedo todavía, yo no puedo todavía, yo no puedo todavía. Y yo decía, bueno, está bien. Pero entonces, cada que íbamos a buscar, por ejemplo, una nueva casa en Medellín, que era en la ciudad, siempre nos sentábamos y soñábamos. Y nos conectábamos con la emoción y nos conectábamos con la intención y siempre decíamos, bueno, que tenga naturaleza, que nos sintamos en conexión, que sea un espacio muy mágico y siempre hacíamos este proceso. Pero entonces yo le decía, vámonos al campo, y él me decía, no. Y un día yo le dije, bueno, entonces, ahora que yo voy a soltar en algún momento el consultorio, yo quiero un nuevo consultorio donde yo pueda cumplir ese sueño. Si no es la casa, entonces yo voy a conseguir un consultorio donde yo pueda estar en chanclas y pueda salir a una tierrita y poner a las personas que vayan a que nos descalcemos. Yo quiero que mi vida incluya esa conexión con la tierra. Y era como tan potente y tan poderoso dentro de mí. Era como ese sueño del corazón que a uno lo mueve. Y entonces Sebas, un día escuchándome en ese discurso, estábamos en un viaje en San Rafael y él me dijo,
bueno, metámonos a buscar. Y entonces él se metió a buscar y por alguna razón llegó a una casa en el campo, en el Retiro, en las afueras de Medellín. Y me dijo, vamos a conocer esta casa. Y yo le dije, como así? ¿Qué es esta emoción? Vamos a conocer esta casa, porque hasta ese momento ni siquiera estábamos buscando una casa. Para mí era clarísimo que yo quería que viviéramos en una casa en el campo, pero pues todavía eso parecía que nos iba a dar. Y él me dijo, vamos a conocer esa casa, y yo con esta felicidad, yo como, estoy lista, vamos a verla. Y entonces un día nos vinimos a ver la casa, y en el carro yo le dije a Sebas, si esa es nuestra casa, va a haber colibrís. Va a haber colibrís y vamos a ver colibrís. Si no vemos colibrís, no es la casa, le dije yo. Y entonces él dijo, listo, yo también voy a tener como una señal. Y él en ese momento no me dijo su señal, pero llegamos a esta casa y el timbre era un colibrí. O sea, con eso digo todo. El timbre era un colibrí. Había tapetes de colibrís. Había colibrís por todos lados. Entrábamos al baño y había un colibrí pintado en la pared. Y era como, la vida es muy hermosa. Y para Sebas, su señal era un lobo y nos abrió la puerta una mujer con un perro lobo que se llama Magia. Y esto fue como, la vida es muy mágica. De verdad que la vida es una cosa muy inmensa y hermosa si nosotros nos permitimos verlo. Y entonces salimos de esta casa, obviamente enamorados. Era como un sueño, rodeada de naturaleza, solo se veía naturaleza por todos lados, además con colibrís, con el lobo, bueno, con todo. Y nos vamos de esta casa y fue como una entrega a la vida y fue como, listo, esto es lo que podemos pagar, vamos a ver si esto se da. Y, y había otras personas que también estaban interesadas y que iban como de primeras y que iban a venir a ver la casa. Y pues pasaron unos días y esas personas que venían, al parecer venían como en un avión, el avión no pudo aterrizar, se tuvieron que ir y nos dijeron, es de ustedes. Y yo decía, wow, o sea, esto se está dando. Estamos llegando a esta casa que además es la casa más mágica para nosotros desde nuestra visión de la vida. Pero las cosas ni siquiera sé cómo se están desmantelando de esta forma. Para mí simplemente fue mantener una visión tan clara de eso es lo que yo quiero y eso es lo que va a pasar y yo creo en esta vida, en la naturaleza y en conexión y siento esto desde el alma. Y es como si la vida, cuando estamos determinados desde ahí, cuando nos trabajamos hacia adentro y cuando le decimos sí, y cuando le decimos sí a esa visión y a ese sueño, es como que ella también nos alentara. Y entonces nos mandó esta casa y todo se dio. El pago que nosotros dijimos que podíamos pagar, las señales, el que no llegaran las otras personas, todo se dio de una manera muy mágica. Pero a veces creemos que todo es como muy lineal también. Y no, porque en este caso Sebas ni siquiera me había dicho, bueno, listo, vamos a irnos a vivir ya al campo. No, pero es como cuando todo está dispuesto y estamos siendo coherentes y estamos viviendo alineados y estamos tomando decisiones alineadas y estamos trabajando para ser esa persona. Las cosas muchas veces se dan. Y a veces no se dan ciertas cosas para que otras pasen. Y yo creí que iba a ser un consultorio donde yo saliera y pusiera los pies en la tierra. Y no, se convirtió en mi hogar. Y para vivir en este hogar hemos tenido que enfrentar muchos miedos y enfrentar muchas creencias y enfrentarnos a ¿y cómo vamos a poder? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y entonces si vivimos allá y si vivimos aislados, y es como, claro, es que lo que nos corresponde es cómo trabajamos todo esto, que tal vez aparece, todos los miedos, todos los limitantes, para poder decirle sí a la vida y a este sueño elegido. Y cuando nosotros nos disponemos y nos abrimos a la posibilidad de soñar,
pasa algo muy mágico y es que también es como si nos paráramos en la posición de creadores y muchas veces olvidamos como ese poder, ¿cierto? Estamos como tan metidos en la rutina que no recordamos que nosotros somos un pedacito de ese todo divino, de este universo mágico, porque es que solo hace falta que salgas a ver la naturaleza. Es como una fuente infinita de creatividad. Hay flores de todos los colores, hay árboles de todas las formas, hay todo tipo de posibilidades en la naturaleza. Y ese poder creador también está en nosotros. Entonces, ¿por qué la vida no querría que nosotros creemos cosas muy mágicas? Así como esas flores de colores inmensas que uno dice, wow, ¿esto cómo existe? Y si ese poder también está dentro de nosotros, si nosotros no solamente venimos a sobrevivir y ya, a adaptarnos y ya, sino realmente a la posibilidad de crear. Y además si nosotros creamos realidades cada vez con más amor, que cada vez nos permitan vivir en más conexión, que viviendo en más conexión nos permitan servir más, pues entonces, ¿qué magia y qué poder? Todo lo que podemos crear y todo lo que podemos elegir y todo lo que podemos vivir si nos conectamos con que nosotros somos un pedacito de esa fuente divina de sabiduría y de creatividad. Pero ¿qué estamos haciendo con la creatividad? ¿Cómo la estamos nutriendo? ¿Cómo estamos buscando espacios de conexión también con esos que somos realmente? Para que esos sueños que nos toquen la puerta podamos detectar también desde dónde vienen. Desde dónde viene eso que me está diciendo hola. Porque si yo estoy en conexión conmigo y si yo estoy determinado y determinada también a hacerme cargo desde adentro, pues entonces puede que yo diga, yo voy a crear la empresa más grande de X o Y cosa, pero cuando voy al fondo de eso, desde dónde está viniendo, puede que me dé cuenta que eso está naciendo de querer buscar validación externa, por ejemplo. O querer que mi mamá y mi papá se sientan orgullosos. Y entonces si yo me doy cuenta de eso, puede que yo diga, esto no es auténtico. Esto no es coherente con lo que yo quiero realmente. Esto tal vez responde a los patrones aprendidos, a todo lo que hay por allá en el fondo, en el inconsciente, pero no es tan conectado con lo que yo quiero crear. Pero si yo todo el tiempo estoy yendo adentro y estoy conectando con qué es alineado para la realidad que yo quiero crear, pues entonces tal vez si la vida me empieza a tocar la puerta con esta visión y con estos sueños que se alinean con eso, entonces tal vez me están mostrando lo que es posible para mí. Porque todo empieza con una visión y con un sueño. Todo empieza con esa semillita que hace que yo diga, ¿será que esto es posible para mí? ¿Será que es posible que esta realidad que yo quiero crear cada vez en más conciencia, en más amor, también tenga eso en el exterior? Que yo pueda vivir rodeada de naturaleza, que yo pueda vivir a un ritmo distinto. Wow, yo veo esa visión y me anclo a esa visión. Y me pregunto, ¿es alineado y es coherente? Sí. ¿Desde dónde nace eso? Uy, desde un deseo profundo y genuino de disfrutar esta vida, pero además de servir y vivir en conexión. ¡Wow! Quiero apostarle a esto. Qué lindo y qué poderoso verlo desde ese lugar, porque no se trata que entonces todo lo que toque nuestra puerta vamos a salir corriendo hacia eso. Pero si vemos algo que se repite y que es coherente y que es alineado con esa visión más expansiva y amorosa de nosotros, ¿por qué no abrirle la puerta? Y quiero que cambies el por qué no a porque sí puede pasar, porque sí puede ser esa realidad la más inmensa para ti, porque te está tocando a ti la puerta, ¿qué te está mostrando que es posible? Porque necesitamos soñar y volver a conectar con ese poder. Y a veces no sabemos eso cómo va a pasar, eso cómo se va a materializar, no sabemos, como lo que contaba ahora de la casa, no sabíamos cómo iba a pasar.
pero estábamos viviendo de una manera tan coherente, estábamos tomando decisiones tan coherentes, que eso pasó, que eso pasó. Y hay muchas cosas que uno en el momento no va a saber. Cuando nosotros llegamos a esta casa ya estábamos viviendo rodeados de naturaleza en este lugar mágico, pero nosotros siempre en nuestros sueños también decíamos, queremos comunidad, queremos personas afines, queremos poder tejer con otros, queremos vivir también como conectando con otras personas que vean la vida desde este lugar. Y eso no estaba pasando. Nosotros llegamos y obviamente uno en el campo vive muy aislado, entonces vivíamos muy aislados, nos volvimos muy ermitaños y no veíamos esa parte de la comunidad pasando. Pero nuevamente nos decíamos, uy, sí, esto es posible y esto va a pasar y como que nos anclábamos muchísimo a eso y lo veíamos como parte, no sabíamos cómo iba a pasar. Y luego quedamos en embarazo y tuvimos a Sol y seguíamos en nuestra casita en el monte súper aislados. Y un día salimos a caminar. Y estábamos caminando cuando de pronto vemos dos parejas con niños con fular dando teta y fue como, ¿qué es esto? Esto es una visión, pero si aquí ni siquiera viven jóvenes, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que hay otros con niños? ¿Qué es esto? Además, pues con fulares y fue como, wow. Y desde ese instante hicimos clic y desde ese instante empezamos a tejer y nos volvimos amigos y empezamos a construir y teníamos visiones muy alineadas y maternidades y paternidades alineadas y queríamos estar con nuestros hijos y elegíamos estar con nuestros hijos y todos viviendo en el campo y todos viviendo en un ritmo distinto y en una conexión distinta y poniendo de primero el apego con nuestros niños y fue como, wow, o sea, está llegando estas personas que no sabíamos cómo llegarían, pero hemos tomado las decisiones, hemos estado aquí, hemos soñado y mantenido la visión desde el corazón y ahora estas personas están llegando. ¡Qué magia! Pero luego, en ese tejido, dijimos, ¿y si nuestros niños pueden reunirse a jugar juntos, a compartir juntos? Y en ese tejido, con esas visiones alineadas, soñamos la posibilidad de crear una nueva forma de que nuestros niños no fueran a un jardín fuera, no tuvieran que ir a un jardín tradicional. Y sin darnos cuenta, en ese tejido y en ese sueño empezamos a tejer la posibilidad de un homeschooling en nuestras casas, con unas profes que nosotros elegimos, con una manera de creación completamente distinta a la que hemos visto. Porque yo ahí tengo que decir algo muy importante y es que yo nunca vi esto. O sea, yo no sabía que uno puede hacer homeschooling y crear una nueva manera de que nuestros niños estén acompañados y que puedan estar con otros niños, pero que a la vez puedan estar cerquita de nosotros. Yo nunca vi esto. Y entonces nuestros niños hoy se reúnen en nuestras casas con dos profes maravillosas, pero los papás podemos estar. Podemos estar ahí con ellos o podemos estar trabajando ahí. Y los papás somos amigos y estamos nosotros construyendo la metodología y las maneras. Y estamos nosotros hablando de lo que queremos para este proyecto y para nuestros hijos. Y eso no hubiera pasado, no estaría pasando si no nos permitiéramos soñar. Si yo no me hubiera permitido soñar desde ese día que dije, yo quiero vivir en chanclas. Entonces mira que todo parte de una cosita que puede parecer muy insignificante, pero que no lo es. Porque si nosotros nos permitimos ir convirtiéndonos en esa persona que puede sostener ese sueño y esa visión, podemos cambiar el mundo. Podemos cambiar el mundo. Para Juanita, chiquita, si yo hoy le contara que vivimos en una casa en la naturaleza, que estoy para mi hija y que he estado durante 2 años aquí para mi hija, mientras trabajo y sirvo de una manera que estoy entendiendo para poder vivir en conexión, con tiempo, con alineación. Si yo le contara a Juanita que tenemos una huerta, que tenemos unas gallinas, que tenemos unas moras,
que vemos árboles por todos lados, que puedo vivir en chanclas y descalza, pero que a la vez tenemos comunidad y que tenemos personas que también creen que es posible crear una realidad distinta y que le estamos apostando desde el acompañamiento y la crianza a nuestros hijos, y desde cómo vivimos y desde qué trabajos tenemos. Yo creo que San Juanita diría, wow, porque yo nunca vi eso, yo no lo vi, yo no tenía un referente. Y entonces, tal vez hay personas allá afuera que dicen, no, pero es que eso no es para mí, o ya tengo muchos años, o no, es que ya estoy muy viejo, ya estoy muy vieja, no, es que tomé otras decisiones. ¿Y quién dijo que había un límite de edad para soñar, para crear, para tomar toda nuestra experiencia de vida y ponerla al servicio de lo que sí queremos para la vida? Hoy para mí ver la realidad que estamos creando es un sueño. Y hoy quiero empezar a compartir también de esto porque siento que en algún momento es como, bueno, yo ya vivo aquí, pero yo quiero inspirarte también a ti, a que sueñes. Porque a mí no sabes cuántas veces me han dicho como, pero ¿qué estás haciendo? Estás loca. Porque yo he tomado siempre decisiones muy desde el corazón y es cierto. Y es cierto. Pero tal vez tú digas, no, Juanita, pero es que tú financieramente. Y yo ahí te voy a decir no. Cuando Sol nació, nosotros empezamos a tomar las decisiones más locas, podrían llamarse, para muchos. Financieramente, completamente como contrario a lo que uno creería que hace cuando tiene un hijo. Sebas soltó su empresa de 17 años, se quedó con las deudas, decidió cerrar para seguir su corazón y yo decidí cerrar la consulta para crear formas más alineadas y poder estar con mi hija. Y pagamos una mentoría carísima con una tarjeta de crédito y nos endeudamos. Entonces, si tú me dices, es que financieramente, no, financieramente ha sido tener una convicción tan grande que sabemos y creemos que la vida nos va a sostener sin tener ni idea cómo. Porque en serio, tomar esa decisión cuando nació Sol, con una bebé chiquita, para alguien sería, y puede que tú veas esto y digas, irresponsables. Y lo entiendo. Pero para mí ha sido, nació mi hija. Yo no voy a esperar para tener la vida más alineada, coherente, hermosa e inmensa posible. O sea, a veces uno escucha como la frase de los hijos son motor. Y yo digo, total. Pero qué rico que sean motor para elegir la vida que soñamos, para tomar decisiones, no motor para seguir trabajando hasta las 10 de la noche. Y sé que a veces las circunstancias pueden ser así para ciertas personas. Y claro que sí, lo entiendo. Pero por un instante te invito a abrirte a la posibilidad de decir, wow, yo me he abierto a soñar. O tal vez por el miedo o por la creencia de que no puedo, no lo he hecho. Nosotros no teníamos idea cómo íbamos a sostenernos. No teníamos ni idea, pero hemos ido viviendo y lográndolo cada día con amor, con convicción, con alineación. Y es como que la vida en serio te sostiene cuando tú operas desde ahí. Y no nos ha faltado nada hasta hoy. Y cada vez nos sentimos creando desde un lugar más poderoso y hermoso y nos hemos reinventado 1000 veces. Pero tal vez cuando nos conectamos con que la vida nos sostiene y con que somos ese pedacito de vida y con que esos sueños nos han elegido también, es como que empezamos a tejer con la confianza de la vida. Y eso empieza a verse. Y yo no te estoy diciendo que saltes y que sueltes todo y que tengas un hijo y entonces que te endeudes para nada. Lo que quiero es mostrarte que es posible soñar y que es posible apostar por los sueños. Y que tal vez podemos hacerlo, no sé, mientras trabajamos en otra cosa para no quedarnos sin salario, claro. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso fue quemar todos los puentes y saltar. Porque tal vez yo iba a estar aquí sentada contándote esto para inspirarte y decirte que es posible soñar. Y que eso que puede parecer pequeño no lo es. No lo es. Y que todo empieza por un sueño y una semilla que llega a ti como esa manifestación de la vida.
para decirte, hey, existe otra cosa, existe una posibilidad de vivir una vida donde no sea corriendo, existe la posibilidad de vivir una vida con más libertad, más alineada. ¿Qué tal si te permites hacerte esas preguntas que a veces no nos permitimos por miedo a soñar? Por miedo a que no sea posible. Y lo más lindo, lo más hermoso, que por ejemplo nosotros siempre decimos, ay no, pero ¿y si nos vamos de esta casa? O si las cosas cambian, o si no funciona, es como, tenemos la certeza y la confianza de que llegarán cosas más mágicas. Y además de que cada vez será más mágico porque en realidad la abundancia de la vida es ilimitada. Y esto es muy importante conectarnos y es como que a veces traemos una visión muy limitada como, es que si esta persona es muy abundante, para mí no hay. Muchas veces vivimos desde una mirada de mucha escasez y por eso creemos que la vida es una competencia, cuando en realidad no lo es. Hay para todos. Pero también algo muy poderoso de esto es que en caso de que no funcione, en caso de que yo le apueste a ese sueño, en caso de que yo crea que esa va a ser la casa para mí y no sea, pues ya con abrirme a eso, ya con el camino recorrido para llegar allá, ya estoy abriéndome a un montón de nuevas posibilidades. Ya todo lo que he aprendido en ese proceso ya hace parte de la sabiduría que traigo, ya hace parte de todo el camino que recorrí. Entonces, no hay que tenerle miedo como a soñar y que las cosas no pasen, sino más bien tenerle miedo a quedarnos paralizados sin vivir y sin soñar por miedo a ser desilusionados. Porque qué maravilla haber vivido y habernos arriesgado y haber dado todo y haber creado con conciencia. Y que a veces no van a salir ciertas cosas, claro que sí, porque de ahí vamos a aprender. Y porque de eso que no pasó, también muchas veces vamos a darnos cuenta que es que ese no era el camino realmente y era otro. Pero entonces, si nos disponemos desde ese lugar, todo lo que pase será mágico y maravilloso. Todo lo que pase será oportunidad. Entonces te invito a que te cuestiones qué quiero realmente de la vida. ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo soñar por miedo? ¿Qué es lo que tal vez me toca la puerta desde adentro? Y cuando nos disponemos desde ese lugar, pueden aparecer cosas que tal vez nos están hablando y que no implican que cambiemos toda nuestra vida. Porque tal vez para mí ha sido ese ha sido mi camino de cuestionar y de crear nuevas realidades de adentro hacia afuera y de hacer un proceso profundo para permitirme crear nuevas cosas. Tal vez ese es mi camino y no el tuyo. Pero tal vez en tu caso puede ser decir, no, espérate, yo no voy a cambiar de trabajo, pero hay que cambiar ciertas cosas de mi trabajo, tal vez hay que cambiar la forma, tal vez hay que cambiar el horario, tal vez hay que cambiar la manera. Y entonces mira que pueden ser pequeñas cosas, pero que nos lleven a conectar con esa realidad más alineada y poderosa. Entonces es como, ay no, es que tal vez yo te escucho y es como que no se me ocurre algo tan grande, claro que no. Pero que te toca la puerta que tú sientes desde adentro que puede ser, tal vez tener más tiempo para tus hijos, tal vez trabajar más tranquilo, tal vez cuidarte más. Y ese puede ser tu camino. Ese puede ser tu camino. ¿Cómo hago de esta vida que hoy tengo lo más alineado y el camino más poderoso sin cambiar de trabajo, sin cambiarlo todo? O tal vez tú dices, no, necesito hacer un cambio grande. Está bien, pero permitirte soñar. El año pasado, una amiga me dijo, hagamos un viaje a Nuquí de conexión. Y yo iba a acompañar como toda la parte como de conexión, de conciencia, y ella iba a acompañar pues como la planeación más del viaje en sí, de las actividades extras. Y cuando ella me dijo esto, yo le dije, listo, hagámoslo, pero mi condición es que yo llevo a mi hija y a Sebas. Y yo sabía que esto implicaba pues mucho más trabajo, que no sabía qué iba a pasar, que Sol se podía poner a llorar, que no sabía esto cómo iba a funcionar, que no sabía cómo iba a ser. Tal vez era más fácil o no hacerlo
o hacerlo sin ella. Pero ninguno de los dos se sentía alineado. Entonces yo elegí creer y crear que las personas que iban a este viaje iban a estar también con esta chiquitina. Porque yo quiero creer y crear en una realidad donde mi hija podía ser parte y donde yo puedo tener un trabajo que amo y que ella me vea trabajando, pero que eso no implique, por lo menos en este momento, dejarla. Para mí, eso es lo que se siente con sentido, alineado, inmenso. Y yo me permití soñar eso y fue una realidad. Y Sol terminó montada en una lancha, viendo ballenas, y terminó en las actividades, y terminó conmigo. Y también hubo momentos en los que lloró. Y estaba todo el grupo ahí, y también pasó. También pasó. Pero yo elijo eso. Y cuando uno siente que uno está eligiendo esa realidad más poderosa y expansiva para lo que uno siente y cree, es muy inmenso. Porque es que uno a veces como que está tan metido en lo que vio, en lo que aprendió, en lo que hacen los demás, como lo que yo decía, en las vidas que uno ve vivir a las personas cercanas, que entonces cree que no hay nada más posible. Y yo quiero decirte que sí existe eso. Y existe desde lo pequeño y desde lo grande, y existe desde las pequeñas decisiones, y existe desde cómo quieres vivir con tu tiempo, contigo, con lo que es importante para ti, con lo que te acelera el corazón y te hace sentir en conexión. ¿Qué tal si le abrimos la puerta a eso? ¿Qué tal si le abres la puerta a eso? Yo creo que la vida es tan mágica y que quiere lo más hermoso e inmenso para ti, que quiere que la experimentes con todo. Que si tú estás aquí, qué rico, que vivas, que aproveches la vida. Que aproveches la vida no solo como busco emociones fuertes todos los días y wow, que todo me sorprenda. No, crear una realidad que se sienta alineada contigo, que se sienta llena de sentido, desde lo pequeño, desde lo cotidiano, desde la magia. Para mí es el tiempo, es la libertad, es la naturaleza, es la conexión. Y hoy eso va por encima de todo para mí. Yo no me pregunto primero qué me da más dinero, yo no me pregunto primero qué podría hacer afuera para, yo me pregunto primero, ¿esto está alineado y se conecta con el tiempo, la conexión, la abundancia, el amor en el que yo quiero vivir? Sí, ok. ¿Qué pasos doy que me acerquen allá? Pero muchas veces hacemos lo contrario, que me da más dinero, que me da más prestigio, que me da más reconocimiento y terminamos tomando todas las decisiones alrededor de eso y viviendo una vida que después decimos se siente completamente vacía. Pero claro, hemos aprendido a poner primero las prioridades externas que ese motor interno que nos está mostrando el camino. Muchas veces esos sueños y realidades, eso posible para nosotros, eso que nos toca la puerta, no solo lo hace a través de grandes visiones, a veces también lo hace a través de la incomodidad, de algo que nos dice, hay que movernos de aquí, o esto ya no se siente bien. Entonces también es importante que le prestes atención a eso, porque muchas veces cuando le abrimos espacio a eso que nos está incomodando, nos damos cuenta que claro, eso nos está incomodando para que nos movamos, pero que eso también se conecta con algo que tal vez nos está llamando, con algo que tal vez nos está diciendo, es que hay algo más, es que hay algo distinto que es posible. Entonces, ¿qué tal si en vez de cerrarnos cuando esto pasa, cuando llega la incomodidad, qué tal si también decimos, claro, es que esto también es poderoso, es que esto también puede abrirle la puerta porque todo está en pro de que nosotros conectemos con esa realidad más elevada. Entonces, a veces llega la visión clara y llega el sentimiento y nos conectamos desde el corazón, pero a veces puede ser también a través de estas otras señales que nos están diciendo que esto no se siente bien y no se siente coherente. No se siente bien. Cuando yo me iba, por ejemplo, a un paseo y volvía a mi casa, a la ciudad, y volvía a estar entre muchos edificios y todo era como mármol, yo me acuerdo de esta sensación interna profunda que me decía como,
me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Yo no quiero que esto sea solo el escape de unos días, yo quiero que esta sea mi vida. Y eso también era información. Esa sensación de esto no es, también es poderosa, porque también muchas veces nos está invitando a replantear. Entonces, ¿qué tal si le abres la puerta? ¿Qué tal si le abrimos la puerta? ¿Qué tal si te permites creer y soñar y por un instante decir, voy a cerrarle la puerta a la lógica, a la razón, a por qué no funcionaría y por un instante me voy a conectar con el poder de mis sueños, voy a volver a ser como un niño y una niña, voy a volver a creer que esto es posible y observa qué aparece, qué aparece. Míralo con curiosidad, con ojos de niños, como, wow, mira esto que apareció, qué lindo, oh, wow, amo mi trabajo, pero estoy trabajando demasiado, hay algo aquí. Y entonces es como que abrirle espacio a volver a soñar, a volver a conectarnos con los deseos del corazón, con lo que nos dice eso más profundo. Recuerda que tú eres un pedacito de la inmensidad de esta vida y de este universo, de la inmensidad, de la creatividad de la vida. Qué rico que puedas utilizarla, tal y como eso nace en ti. ¿Quieres escribir un libro? Escríbelo. ¿Quieres arriesgarte a poner una publicación y nunca lo has hecho? Arriésgate. ¿Quieres hacer un taller de algo y nunca lo has hecho y eso se siente que te mueve el corazón y no te atreves porque no sabes si va a fallar o nadie se va a inscribir? Hazlo. No te quedes con la duda. Recuerda que el camino que recorres, incluso hasta llegar a ese no, es mucho más poderoso que si tú misma y tú mismo le cierras la puerta diciendo no es posible. Porque ahí ya vas a aprender, porque ahí ya vas a ver cosas, porque ahí ya te vas a encontrar miles de posibilidades. Así que hoy te invito a que te atrevas a soñar. Porque un día yo fui esa mujer en esa oficina, en esas cuatro paredes diciendo yo quiero vivir en chanclas. Y hoy vivo en chanclas. Y hoy estoy grabando esto para ti, para inspirarte a creer que es posible. Así que cuéntame, conecta cuáles son esos sueños de tu corazón. Un abrazo grande.